Buenas. Bien, mi nombre es Nacho Miranda, soy radiólogo en la unidad de mama del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y del International Breast Cancer Center también de Barcelona. Mi ponencia tratará sobre los signos radiológicos de sospecha, es decir, las bases radiológicas en la patología mamaria maligna. Bueno, para valorar o para definir un grado de sospecha en las lesiones malignas, podemos utilizar lo que se llama el test del pato. Básicamente, el test del pato nos dice que si nada como un pato, grazna como un pato y se parece a un pato, pues probablemente sea un pato. En las lesiones de sospecha es lo mismo. Si parece malo y se comporta como malo, probablemente es una lesión mala y es una lesión maligna. Pero claro, para esto necesitamos saber los signos de malignidad o los signos de mayor sospecha en las diferentes técnicas. Como todos sabéis, los radiólogos nos guiamos por la nomenclatura BIRATS para definir el grado de sospecha, tanto para realizar el informe como para definir un grado de sospecha de las lesiones, de los hallazgos. Y es lo que voy a intentar mostraros hoy, cuáles son las características de mayor sospecha de las diferentes lesiones que podemos encontrar en las técnicas habituales, sobre todo mamografía y ecografía, también en la resonancia y alguna puntualización haremos sobre la mamografía con contraste. Empezamos por las microcalcificaciones. Todos ya sabéis que las microcalcificaciones son una de las lesiones que podemos encontrar. Básicamente, el estudio de las microcalcificaciones lo haremos por mamografía. Y cada vez que encontremos microcalcificaciones por mamografía, deberemos definir su forma y la distribución de ellas para valorar el grado de sospecha. En cuanto a la forma, tenemos calcificaciones que son típicamente benignas y calcificaciones que tienen una morfología sospechosa. Y nos vamos a centrar en estas últimas, en las calcificaciones con una morfología sospechosa, que definimos cuatro tipos. Las calcificaciones amorfas, las heterogéneas, las pleomórficas y las lineares o lineales ramificadas. Empezaremos por las heterogéneas, gruesas heterogéneas. Son calcificaciones de un tamaño superior a los 5 milímetros, a los 0,5 milímetros, y que tienden a coalescer, es decir, tienden a juntarse entre sí. Su valor predictivo positivo cuando hacemos una biopsia de estas microcalcificaciones es de hasta un 15% y se van a definir con una categoría BIRATS 4B, es decir, una sospecha intermedia. El siguiente grupo son las calcificaciones amorfas. Las calcificaciones amorfas son aquellas que prácticamente no se ven. Son las calcificaciones que se pueden denominar en polvo. Es decir, cuando no existía la digitalización y informábamos la mamografía en placa, son unas calcificaciones que a veces no sabías si es que estaba sucia la propia placa o es que eran reales las calcificaciones. Son calcificaciones que apenas se ven. Son muy pequeñitas, con un tamaño menor a 0,1 milímetros, tienen un valor predictivo positivo algo mayor que las anteriores, que las heterogéneas, y se catalogan también como un BIRATS 4B. Microcalcificaciones amorfas, heterogéneas, y el siguiente grupo son aquellas calcificaciones pleomórficas. Se llaman pleomórficas porque tienen diferentes formas. Las hay más lineales, las hay más redondas, más finas, más gruesas, tienen un tamaño intermedio entre 0,5 y 1 milímetros
y un valor predictivo positivo mayor que los dos grupos anteriores, de hasta un 29%. Y son microcalcificaciones que, igual que los otros dos grupos, se van a catalogar como BRAF 4B y van a requerir biopsia. El último grupo, dentro de las calcificaciones con una morfología sospechosa, son las lineales finas o lineales ramificadas. Son calcificaciones típicas de detritus necrótico dentro de un conducto, es decir, un conducto lleno de células neoplásicas, de células atípicas que han proliferado dentro del conducto. Por el hecho de estar tapado, va a acumular detritus. Y ese detritus muchas veces son productos de la propia necrosis. Y se van a ver en la mamografía, como unas calcificaciones lineales. Su tamaño es menor a los 0,5 milímetros y tienen un alto valor predictivo positivo de hasta un 70%, sobre todo cuando son calcificaciones ramificadas. Se catalogarán como un BRAF 4C o incluso un BRAF 5 si tienen una distribución segmentaria. Y ahora iremos a la distribución. Es decir, de todas las calcificaciones, las de morfología más sospechosa son las lineales y lineales ramificadas. En cuanto a la distribución, pues igual que en la morfología, hay una distribución que son de menor sospecha, como es la difusa y la regional, y otras que tienen una sospecha intermedia, como son las agrupadas, la distribución agrupada, segmentaria o lineal. En cuanto a la distribución agrupada de las microcalcificaciones, independientemente si son microcalcificaciones lineales o pleomórficas, la distribución agrupada va a requerir siempre una evaluación complementaria. Habitualmente empezaremos con una proyección magnificada y a partir de ahí decidiremos si hay que hacer o no ecografía, que habitualmente no tienen una gran traducción, y si hay que indicar o no una biopsia estereotáxica. ¿Cuándo vamos a definir unas microcalcificaciones con una distribución agrupada? Siempre que hayan al menos 5 calcificaciones en 1 centímetro o menos y como máximo un número superior a 5 calcificaciones en un área de 2 centímetros. Cuando ese área es superior a los 2 centímetros, ya hablaremos de una distribución regional y tiene un menor grado de sospecha que la distribución agrupada. Calcificaciones con una distribución lineal. Es una distribución que sigue un conducto o sus ramificaciones. Tiene una posibilidad de malignidad en torno al 60% y hay que tener en cuenta que hay calcificaciones típicamente benignas, como son las vasculares y las secretoras, que también pueden mostrar una distribución lineal, puesto que siguen o bien un vaso o bien un conducto, pero son calcificaciones lineales y más continuas. Son las secretoras. Por último, la distribución segmentaria. Son calcificaciones que siguen un lóbulo mamario, se disponen siguiendo todo un lóbulo, por lo tanto van a tener la mayoría de veces una morfología, una distribución triangular hacia pezón y tienen una posibilidad de malignidad algo mayor que las anteriores, hasta un 62%. La distribución segmentaria es la de mayor sospecha mamográfica. Acabando con las calcificaciones, pasaremos a los nódulos.
Y los nódulos, a diferencia de las calcificaciones que las íbamos a valorar principalmente por mamografía, los nódulos se pueden valorar por mamografía y por ecografía fundamentalmente. Es verdad que la resonancia también nos da una información morfológica, pero no es una prueba que vayamos a utilizar de inicio habitualmente. Cuando encontramos un nódulo por mamografía, vamos a definir una serie de características para determinar su grado de sospecha, como son la forma del nódulo, los márgenes del nódulo y la densidad del nódulo. En cuanto a la forma, deberíamos de definir tres: oval, redonda e irregular. Los márgenes definiremos si son circunscritos o no circunscritos, como indistintos, oscurecidos, microlobulados, espiculados. Y la densidad baja, isodensa y hiperdensa, de alta densidad. Tener en cuenta que la densidad mamaria se determina en comparación al tejido glandular. Y es a partir del tejido glandular que determinamos si una lesión es hiperdensa respecto al tejido glandular, iso o hipodensa. Un grupo aparte son aquellas lesiones que, independientemente de su densidad, tienen grasa en su interior, y estas lesiones son típicamente benignas. Nosotros vamos a centrarnos en las características de sospecha, que son forma irregular, márgenes no circunscritos y alta densidad. Siempre hablando de mamografía. Cuando pasamos a la ecografía, las características que debemos determinar o que debemos valorar para determinar el grado de sospecha son muy similares a la mamografía. La forma, los márgenes circunscritos o no circunscritos, la ecogenicidad, pero ojo, aquí añadimos la orientación. Y la orientación puede ser paralela o no paralela a la piel, determinando un mayor grado de sospecha la orientación no paralela a la piel. Por lo tanto, características de mayor sospecha: forma irregular, orientación no paralela, márgenes no circunscritos y ecogenicidad. Ojo, porque aquí, a diferencia de la mamografía, no va a ser más sospechoso lo hiper, sino va a ser más sospechoso lo hipo. Es decir, la ecogenicidad en la ecografía se determina respecto a la grasa, a diferencia de en la mamografía, que se determina respecto al tejido glandular. Y en ecografía, lo que sea por debajo, con una ecogenicidad inferior a la grasa, es decir, más negro que la grasa, va a ser más sospechoso. Por lo tanto, lesiones blancas en la mamografía sospechosas, lesiones negras en la ecografía sospechosas, con la excepción de los quistes, que son completamente negros, de hecho son anecoicos y son típicamente benignos. Ejemplos de nódulos por mamografía y ecografía. Pues aquí tenemos un nódulo, que es un nódulo de pequeño tamaño, ligeramente externo y superior, y analizamos forma, márgenes y densidad, observando que tiene una forma irregular, unos márgenes espiculados y una densidad por encima de la densidad del tejido glandular. Por lo tanto, es un nódulo claramente sospechoso, que catalogaríamos como 4C o incluso 5. El mismo nódulo por ecografía nos da también unas características de sospecha: una forma irregular, unos márgenes que no son circunscritos, por ecografía se ven más angulados, y una ecogenicidad disminuida, es decir, es un nódulo hipoecoico, más negro que el tejido graso. El tejido graso lo podemos ver aquí, es el tejido graso subcutáneo. Y además añadimos la orientación, que no la tenemos en la mamografía, pero en la ecografía es
una característica importante, y una orientación no paralela a piel nos va a sugerir un mayor grado de sospecha. Otro ejemplo por mamografía es este de aquí. Es un nódulo que en este caso pues es un nódulo redondo, no es muy irregular su forma, tiene unos márgenes microlobulados y tiene una densidad elevada, una densidad por encima del tejido glandular. Es un nódulo que si lo analizamos por ecografía, pues igual que en la mamografía, tiene características de todo un poco. La forma es relativamente irregular, se consideraría un nódulo irregular, sin embargo tiene una orientación paralela a piel, es decir, el eje mayor es paralelo a piel. Una ecogenicidad que es isoecogénico con la grasa, es decir, la ecogenicidad de este nódulo es similar a la grasa subcutánea, y sin embargo tiene unos márgenes que no son circunscritos, que son microlobulados. Por lo tanto, tiene características, algunas que podríamos valorar o podríamos considerar que son de benignidad y otras de malignidad. Es un nódulo que podríamos catalogar como un 4B, una sospecha intermedia, y requerirá biopsia. Luego pasaremos a otro tipo de lesiones, que son las asimetrías. Las asimetrías se definen como partes de la mamografía, porque se van a estudiar por mamografía, que son diferentes. Parece tejido glandular, pero es diferente una mama de la otra. ¿Y cuándo vamos a catalogar una asimetría de sospechosa? Pues cuando es una asimetría focal, y se define como focal cuando se ve en las dos proyecciones, pero además de ser una asimetría focal, visible en las dos proyecciones, es una asimetría que ha ido en aumento. Ha aumentado respecto a estudios previos. Y esa la vamos a catalogar como un 4B, requiriendo siempre estudio histológico. Un ejemplo de asimetría en progresión es este de aquí. La mamografía de la izquierda es la actual, la mamografía de la derecha es la previa, y observamos que tiene una asimetría que podría parecer glandular, pero es una asimetría focal, se vio en las dos proyecciones, aunque no están representadas las dos proyecciones, solo están las proyecciones oblicuas, y ha ido claramente en aumento respecto a los estudios previos, con lo cual es una asimetría que requiere un estudio histológico y se cataloga como 4B. Otra de las lesiones son las distorsiones. Las distorsiones habitualmente van a requerir siempre estudio histológico, pero hay que saber diferenciar entre lo que es una distorsión pura, sin una lesión subyacente, como son las imágenes de la izquierda, estas de aquí, y una distorsión en la que podemos intuir una lesión subyacente, como una asimetría focal o un nódulo distorsionante. Obviamente va a ser de mayor sospecha aquella distorsión que vaya acompañada de alguna lesión subyacente. En cualquier caso, los dos tipos de distorsión van a requerir estudio histológico. Bien, acabando con las técnicas de imagen más puramente morfológicas, como son la mamografía estándar y la ecografía, valoraremos también pruebas que, además de una información morfológica que también nos aporta, nos da información de el dinamismo de la lesión, es decir, nos da una información funcional de la lesión, un comportamiento de la lesión al administrar contraste endovenoso. Son técnicas que, como ya he dicho, requieren contraste endovenoso, aportan una información morfológica y dinámica y se basan en la neoangiogénesis tumoral. Es decir, sabemos que una lesión muy proliferativa va a desarrollar
vasos de manera muy rápida y son vasos que además son de mala calidad, con lo cual son vasos muy porosos y el contraste va a diseminar rápidamente a través de estos vasos. Por lo tanto, la lesión, que habitualmente hablamos de captación, en el fondo la lesión no capta contraste, sino que se inunda de contraste. Los vasos que llegan a la lesión ceden el contraste de manera muy rápida y este contraste va a ir al espacio extracelular y va a inundar la lesión rápidamente de contraste. Y estamos hablando de la resonancia magnética y de la mamografía con contraste. En cuanto a la resonancia, todos sabéis que están las famosas curvas, no me voy a enrollar mucho con las curvas y solo definir que las curvas determinan la captación y el lavado de contraste, ¿no? Lo rápido que capta y lo rápido que se lava la lesión de contraste. Determinamos como la curva de mayor sospecha, la curva 3, en que hay una rápida captación y un rápido lavado. Nosotros con la resonancia, aparte de una información morfológica, podemos determinar las curvas. La mamografía con contraste es básicamente muy similar a la información que aporta es similar a la resonancia, aparte de una información morfológica en una mamografía 2D convencional como la que vemos, tenemos la posibilidad de administrar contraste y valorar la intensidad y rapidez de captación de la lesión y de los focos satélites que algunos pueden no identificarse en una mamografía 2D convencional. Como conclusiones para finalizar, siempre todo es una balanza. No hay una información o no hay una indicación puramente radiológica o no hay una información puramente clínica, sino que muchas veces la indicación de biopsia puede ser tanto por clínica como por radiología. Es decir, cuando la clínica sugiere una lesión posiblemente benigna, pero a nivel radiológico encontramos signos de sospecha, habrá que determinar biopsia, un estudio histológico, y al revés, cuando clínicamente es una lesión sospechosa, por mucho que el radiólogo insinúe que es benigna, habrá que biopsiarla también. Acordaos las calcificaciones, siempre que vayan juntitas y en un espacio reducido, suelen ser sospechosas. Es decir, calcificaciones agrupadas, lineales y segmentarias, ojo. Por contra, cuando son dispersas o aisladas en varios puntos de la mama, nos podemos quedar más tranquilos. Los nódulos, pues ojo, porque si parece feo y se comporta como feo, pues probablemente sea una lesión maligna, es decir, fea. Tener en cuenta que nódulo irregular, la forma irregular, con márgenes no paralelos a piel. Perdón, con la orientación no paralela a piel. Los márgenes microlobulados o espiculados, hiperdenso por mamografía o hipoecogénico por ecografía, son las características de mayor sospecha. La captación, hablamos de captación, pero sabemos que más que una captación es una inundación de contraste, como ya os he explicado antes, pues aquellas lesiones con una captación muy rápida, que se inundan muy rápido de contraste, son lesiones de mayor sospecha. Y para finalizar, siempre la correlación radiopatológica. Es decir, cuando la sospecha radiológica es alta y el resultado de anatomía patológica es de benignidad, habrá que valorar la necesidad de repetir la biopsia, dudar de ese resultado y siempre tener una buena correlación con lo que veo yo como radiólogo, como un
lo que ve el patólogo. Ya estamos, muchas gracias. Este es mi email, mi contacto. Cualquier cosa que surja, preguntas, estaré encantado de poder ayudaros. Espero que no haya sido eh, muy tostón, al menos que no os hayáis dormido mucho. Y nada, ha sido un placer. Espero veros pronto. Así que no dudéis, cualquier duda, contactad conmigo.